En los pliegues de manuscritos milenarios se oculta un pacto, un acuerdo que nunca se ha borrado del todo. Un vínculo que trasciende la carne, que une a humanos, y a aquello que apenas podemos nombrar. Hoy desvelaremos la huella de ese pacto prohibido y la razón por la que su eco aún vibra en nuestro presente. Durante siglos los manuscritos han sido guardianes de la historia humana. Algunos se han conservado como testigos de reyes y guerras, otros, como susurros de lo prohibido. Entre esas páginas amarillentas aparecen referencias a un pacto. No es un simple tratado, sino una alianza descrita con símbolos que trascienden el tiempo y la cultura. Recorreremos 3 senderos: el hallazgo de los textos, la naturaleza del pacto y las consecuencias que, según los sabios, perduran en la vibración del destino. El primer registro aparece en la Biblioteca de Alejandría, bajo el nombre de Codex Noctis. Una frase fragmentada dice: cuando la luna se vuelva espejo del alma, el vínculo será sellado. Otros fragmentos surgieron en los monasterios tibetanos, describiendo símbolos que coinciden con los del Códex. Esta convergencia sugiere que el pacto no es exclusivo de una cultura, sino una resonancia universal. La consistencia de la palabra pacto, aun cuando los idiomas cambian, es la primera señal de que algo más profundo se oculta tras las palabras. Algunos textos hablan de un acuerdo descrito de formas distintas, dependiendo del autor. En una crónica egipcia se menciona una alianza de sangre y sombra, mientras que en un pergamino persa se alude a un juramento bajo la estrella del alba. Los símbolos recurrentes son círculos entrelazados, serpientes que se devoran a sí mismas y lunas llenas invertidas. Cada uno de esos símbolos lleva una carga de misterio, como si guardaran una llave que solo el iniciado puede descifrar. Y aquí es donde todo se vuelve extraño. Ciertos fragmentos sugieren que este pacto no involucraba solamente a humanos. En el texto de la Abadía de Montserrat se habla de seres que caminan entre los mundos, custodios del conocimiento prohibido. En los escritos de los chamanes andinos aparecen referencias a espíritus de la montaña que sellan el vínculo. La idea de que entidades más allá de nuestra comprensión participaron en el acuerdo abre la puerta a una dimensión de lo oculto que rara vez se menciona en la historia convencional. Algunos manuscritos describen el conocimiento prohibido que se transmitía a través del pacto, la capacidad de leer el flujo del tiempo, de manipular la energía vital y de alterar la percepción de la realidad. Otros narran consecuencias terribles, plagas que surgieron tras el incumplimiento, sombras que se alargan sobre los reinos y una pérdida de la claridad del pensamiento colectivo. Sin embargo, casi todas las versiones coinciden en que, después del pacto, nada volvió a ser igual. La humanidad sintió una vibración distinta en el aire, como si una puerta se hubiera abierto y cerrado al mismo tiempo. Entonces surge una pregunta incómoda: ¿por qué estos relatos aparecen una y otra vez en diferentes textos antiguos? Tal vez no se trata de una sola historia, sino de fragmentos de algo más grande. Cuando diferentes culturas conservan relatos parecidos, el misterio se vuelve aún más difícil de ignorar. Es como si una misma energía, una misma esencia, hubiera dejado su huella en la conciencia de la humanidad a lo largo de los milenios. Tal vez el pacto es una metáfora de la unión entre lo visible y lo invisible, entre la razón y la intuición. La constancia de los símbolos sugiere un patrón arquetípico que resuena en el inconsciente colectivo. Cada vez que un ser humano se aventura a cruzar los límites del conocimiento aceptado, parece tocar esa misma corriente que los antiguos llamaron pacto. En ese sentido, el pacto no es solo un evento histórico, sino una invitación perpetua a reconocer la parte de nosotros que busca la iluminación más allá de la materia. Si te has preguntado qué papel juega este pacto en tu propia vida, déjame tu opinión en los comentarios, quiero conocer tu perspectiva. La reflexión sobre estas antiguas alianzas nos invita a cuestionar nuestras propias alianzas internas, los compromisos que hacemos con nuestro propio ser y con las fuerzas que nos rodean. ¿Qué parte de esa historia todavía no entendemos? La respuesta tal vez no se encuentre en un libro, sino en la quietud de nuestra propia meditación.
Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y comparte, porque lo que sigue podría revelar aún más capas de este misterio que ha perdurado a través de los siglos. En la penumbra de la historia, el eco de aquel acuerdo se extiende como una sombra que se alarga sobre los corazones de quienes se atreven a escuchar. Cada vez que una civilización alza su mirada hacia los astros y busca respuestas en los símbolos tallados en piedra, parece que el mismo susurro se hace presente, como si una fuerza invisible tejiera un hilo invisible entre los destinos de los hombres y las fuerzas que trascienden la materia. ¿Acaso no es asombroso que, a través de los milenios, los relatos converjan en la idea de un vínculo que no se rompe con el paso del tiempo, sino que se fortalece con la fe y el miedo que le otorgan los seres humanos? Al observar los manuscritos de la antigua Mesopotamia, se percibe una mención críptica a un pacto sellado bajo la luz de la luna creciente, un momento en el que la sangre del sacrificio se funde con la arena y la promesa se convierte en una canción que vibra en la noche. En los pergaminos del lejano oriente, los monjes tibetanos describen una alianza entre el guardián de la montaña y el viajero que se atreve a cruzar los pasos más peligrosos. Los símbolos que aparecen en esas páginas, los espirales entrelazados y los círculos incompletos, guardan una geometría que parece resonar con la estructura misma del universo, como si la matemática sagrada fuera la lengua en la que el pacto se comunica. Si nos detenemos en la tradición de los pueblos nórdicos, encontramos relatos de un juramento entre el guerrero y la sombra del bosque, una promesa que otorga fuerza a cambio de un silencio perpetuo. En la cultura de los antiguos aztecas, la palabra pacto surge envuelta en la sangre del sacrificio del jaguar, una criatura que encarna la dualidad entre la vida y la muerte. Cada uno de estos relatos, aunque distantes en la geografía y la época, comparte una esencia que trasciende la diferencia cultural, la idea de una unión que obliga a renunciar a parte de la propia humanidad para obtener un conocimiento que se encuentra más allá del velo de la realidad cotidiana. Esta convergencia no es casualidad. Cuando la mente humana busca comprender los misterios de la existencia, recurre a arquetipos que resuenan en el inconsciente colectivo. El pacto, en su forma más pura, representa la decisión de cruzar un umbral, de aceptar la responsabilidad que conlleva el acceso a una verdad oculta. El símbolo del círculo incompleto, por ejemplo, sugiere una puerta que está a medio abrir, una invitación a entrar sin saber qué se encontrará al otro lado. La repetición de este símbolo a lo largo de los siglos indica que la humanidad ha sentido, en distintas épocas, la presión de una energía que llama a ser escuchada. Al profundizar en la psicología de los mitos, descubrimos que el pacto puede ser interpretado como una metáfora del proceso de individuación, esa travesía interior que lleva al ser humano a integrar las sombras de su propio ser. Cuando aceptamos la presencia de aquello que llamamos lo prohibido, nos enfrentamos a la parte más profunda de nuestra psique, a los deseos y temores que habitamos en silencio. En esa confrontación, el pacto se vuelve una herramienta de transformación, un acuerdo interno que permite que la luz y la oscuridad coexistan y, a través de esa coexistencia, emerja una nueva forma de ser. Este proceso no ocurre sin consecuencias. Los textos antiguos describen que, tras el sellado del pacto, la humanidad experimentó una alteración en la vibración del ambiente, como si una corriente energética se reconfigurara. Algunas crónicas hablan de una lluvia de meteoritos que cayó sobre los campos, de una plaga que arrasó las ciudades y de una pérdida de la claridad mental que sumió a los sabios en la confusión. Estas narraciones pueden leerse como una representación simbólica de la ruptura del equilibrio interior que ocurre cuando se firma un pacto con fuerzas que no se comprenden plenamente. La energía que se libera, al no ser canalizada adecuadamente, puede manifestarse como caos externo, como los desastres que aparecen en los relatos. Sin embargo, en medio de la oscuridad, también se menciona la aparición de una luz tenue, un faro que guía a los que persisten en su búsqueda. Los antiguos alquimistas describen una llama que arde sin consumirse, una señal de que el conocimiento prohibido, aunque peligroso, contiene la semilla de la transformación. Esta llama representa la conciencia que se eleva por encima del miedo y la ignorancia, y que permite que el ser humano trascienda los límites de su condición material.
En la actualidad, la resonancia de ese pacto sigue presente, aunque se manifieste bajo formas diferentes. Cuando la ciencia moderna se aventura a desentrañar los misterios del universo, al abrir puertas que antes se consideraban sagradas, se enfrenta a dilemas éticos comparables a los que describen los antiguos textos. La manipulación genética, la inteligencia artificial y la exploración del cosmos son ejemplos de pactos contemporáneos, acuerdos que implican un compromiso entre el deseo de conocimiento y la responsabilidad de no desatar consecuencias incontrolables. ¿No es entonces posible que la misma energía que impulsó a los sabios de la antigüedad esté guiando nuestras decisiones hoy, recordándonos la necesidad de equilibrar la ambición con la prudencia? Esta reflexión nos invita a considerar que el pacto no es solamente un relato del pasado, sino una invitación constante a examinar nuestras propias alianzas internas. Cada decisión que tomamos, cada camino que elegimos, constituye una forma de pacto con el destino y con las fuerzas que nos rodean. Cuando aceptamos un compromiso con la verdad, con la compasión o con la creatividad, estamos sellando un acuerdo que, aunque intangible, tiene el poder de alterar la dirección de nuestras vidas. Al observar el flujo de la historia, vemos que los momentos de mayor avance humano a menudo están acompañados por una sombra de incertidumbre. Los descubrimientos que cambiaron el curso de la civilización, como la invención de la escritura o el dominio del fuego, surgieron en contextos donde el ser humano decidió arriesgarse, firmando un pacto implícito con el futuro. En esa misma línea, los relatos antiguos nos recuerdan que el precio de la sabiduría puede ser alto, pero que el beneficio de la iluminación supera la pérdida cuando se maneja con reverencia. Si el eco de este pacto sigue resonando en tu interior, quizás sea momento de detenerte y escucharlo con atención. Pregúntate, en la quietud de tu mente, ¿qué acuerdos has hecho sin ser plenamente consciente? ¿Hay alguna promesa que has sellado con la corriente del tiempo, que aún no has comprendido por completo? La respuesta puede estar oculta en los rincones de tu propio inconsciente, aguardando ser descubierta como una gema enterrada bajo capas de polvo. Te invito a compartir tu percepción en los comentarios, a describir qué parte del relato te ha parecido más reveladora o qué aspecto del pacto sientes que aún no se ha revelado por completo. Cada voz aporta una pieza al mosaico colectivo, y al dialogar, contribuimos a expandir la comprensión de esa energía que ha atravesado siglos y civilizaciones. Tu reflexión puede encender una llama en otros espectadores, creando una cadena de conciencia que atraviesa el tiempo, tal como los antiguos manuscritos conectaron a sus lectores a lo largo de los milenios. En los próximos capítulos de esta serie, exploraremos cómo los símbolos del pacto aparecen en el arte, la música y la arquitectura, revelando cómo la energía que se menciona en los textos antiguos se ha traducido en expresiones creativas que persisten hasta hoy. También abordaremos testimonios de personas que, en su vida cotidiana, han experimentado encuentros con lo inexplicable, describiendo sensaciones que coinciden con los relatos de los pactos prohibidos. Estas historias contemporáneas nos ayudarán a comprender que la frontera entre lo material y lo espiritual sigue siendo permeable, y que el pacto sigue latente, aguardando ser reconocido. Si deseas seguir profundizando en estos misterios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, de modo que no te pierdas los episodios futuros donde desvelaremos otras capas de este enigma que ha perdurado a través de los siglos. Compartir este vídeo con quien creas que está abierto a explorar los secretos ocultos del pasado también es un acto de expansión de la conciencia colectiva, pues al difundir el conocimiento se fortalece la red que sostiene la búsqueda de la verdad. Recuerda que el viaje no termina aquí, cada descubrimiento abre la puerta a nuevas preguntas, y cada pregunta nos impulsa a seguir adelante. La senda del conocimiento es infinita, y el pacto que hemos desenterrado es solo una pieza del gran rompecabezas que constituye la historia de la humanidad. Mantente atento, mantén la mente abierta y permite que la quietud de tu interior sea el espacio donde la sabiduría pueda manifestarse sin interferencias. Al cerrar este segmento, te dejo con una última reflexión. Si el universo es un tejido de energía interconectada, entonces cada pacto, cada alianza, cada decisión que tomamos, forma parte de ese tejido.
Al reconocer nuestra participación en ese gran diseño, podemos elegir actuar con mayor conciencia, honrando los pactos que favorecen la evolución del ser y rechazando aquellos que conducen al estancamiento. Que la luz de la comprensión ilumine tu camino, y que la fuerza del pacto, en su forma más pura, sea la guía que te conduzca a la plenitud. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que la paz y la claridad te acompañen hasta nuestro próximo encuentro. Recuerda que cada fragmento descubierto invita a mirar más allá del velo que cubre nuestra realidad. Si alguna frase resonó en tu interior, compártela en los comentarios. Tus percepciones forman parte del tejido que expande esta búsqueda colectiva. Suscríbete, si sientes que la verdad merece ser explorada una y otra vez, y activa la campana para que la luz de nuevos descubrimientos llegue a ti sin demora. Juntos podemos seguir desentrañando los misterios que la historia guarda en sus sombras. Que la sabiduría del pasado ilumine tu camino y que la serenidad profunda y eterna acompañe cada paso que dé. Únete, sigue la luz.